Las urgencias te gustan. Sí, sí, Las sí, me urgencias te gustan. encantan. Y supongo que en segundo nivel, yo me acuerdo que también estuve en urgencias en segundo nivel, uno de mis servicios favoritos. A mí me gusta mucho trauma. Sí, estuve también en urgencias de tercer nivel. Me gusta mucho trauma, me gusta vivir eso. En segundo nivel no se vive tanto, excepto porque, pues, lamentablemente, hace semanas, hace una semana, de hecho, de una semana de que estamos grabando esto, lamentablemente tuvimos un suceso que impactó, pues, a toda la Ciudad de México, a todo el país, que fue la explosión de esta pipa de gas. Y pues ahí hubo bastantes heridos. Creo que se hablaban de más de 80 o 90 heridos. Eh, Lamentablemente también perdimos muchas vidas. Y también un impacto social importante. Todas las personas con las que te juntabas hablaban sobre el tema, hablaban sobre lo que había pasado, se sentían conmocionadas porque las imágenes fueron muy fuertes, porque yo sí he tratado con pacientes quemados, el sufrimiento es complicado. Nunca he estado en un evento así, gracias a Dios, o sea, me refiero, nunca he tenido que verlos en ese momento en que sucede el hecho, pero supongo que debe ser muy desesperante porque las quemaduras son muy dolorosas, Sí, es muy impactante y estos pacientes llegaron al hospital en el que estás. así es. ¿Cómo fue tu experiencia vista desde adentro? Yo tengo infinidad de preguntas, comentarios que hacer. He visto muchas cosas en redes sociales, las que te decía, de gente bastante estúpida diciendo, pues es su trabajo, ¿no? Porque había reconocimiento hacia los profesionales de la salud, sobre todo enfermería, porque hacen un trabajo muy importante. Pero ¿cómo fue tu experiencia desde adentro para que la gente pues sepa lo que vive enfermería en una situación así, en un suceso así? ¿Cómo lo viviste tú? Pues mira, para empezar, pues fue muy impactante, ¿no? Porque, pues no, yo no había vivido algo así con tantos quemados, ¿no? Cuando yo llegué al trabajo, como entramos 2:30 y los de la mañana a las 3 de la tarde salen, pues nos agarró el enlace. Entonces, la jefe nos avisó que había habido una explosión y que iban a llegar pacientes, que teníamos que movilizar, desocupar camillas y pues hacer lo que en nuestras manos estuviera, ¿no? La jefa de Porque enfermeras es quien la avisa eso. jefa de enfermeras, la Ok. supervisora y la supervisora Sonia y la jefe Ivonne. Entonces nos empezamos a movilizar. Obviamente, observación, urgencias estaba lleno, todas las camas estaban llenas. Lo primerito que empezamos a hacer fue a bajar a los pacientes, obviamente con la precaución, ¿no? Primero viendo el diagnóstico del paciente, si estaba estable, los bajábamos, ¿no? A una silla, literalmente a las bancas los bajamos. A las bancas, a las bancas. Los pacientes no preguntaban por qué, nos decían, oigan, pues qué, porque pues ellos están adentro y no Les saben qué pasó. explicábamos, Ok, les decíamos que había una emergencia, que había una explosión y que iban a llegar muchos pacientes quemados, que teníamos que moverlos. Incluso a muchos pacientes nos decían, a mí bájeme también. sí, claro. Pero en ese momento también había pacientes en choque. Entonces, de choque no lo pasaron luego, luego. Entonces eran pacientes infartados o con EBC, pacientes que no puedes estar moviendo ni puedes sentar. Entonces obviamente ellos no se bajaron, ellos no, usted no, porque teníamos que checar el diagnóstico, ¿no? No nada más de bajarlos. No, usted viene de choque, usted quédese ahí, ¿no? Pero ellos se querían bajar también. Digo, no, ustedes se quedan. Entonces bajamos a todos y en lo que estábamos bajando a todos, tocaron el timbre. En urgencias hay un área que se llama choque, que es donde pasan los códigos rojos y amarillos, que el rojo es cuando ya se hace una reanimación y amarillo, digo naranja, perdón, cuando pues corre el riesgo su vida, ¿no? Un paciente infartado, un EBC o en este caso los quemados, ¿no? Entonces, al tocar el timbre, pues todos los profesionales de salud van, ¿no? Los médicos, los residentes, inhaloterapia, todos los que corresponden, ¿no? Y aparte hay un grupo de enfermeros que está en el área de choque, ya designados, ¿no? Entonces estaban mis compañeros del área de choque y pues ellos fueron los que recibieron los primeros, ¿no? Entonces tocan el timbre una vez, dijimos, ya llegaron, ¿no? Y luego enseguida el otro, y enseguida el otro, y enseguida el otro. Todos llegaron así. Entonces llegó un momento que todos corriendo, porque las camillas las tenían que limpiar y poner en una sábana, tendría que haber sido estéril, pero pues no teníamos sábanas estériles, y a mojarlas con agua estéril y pasarlas. Y entonces así llegó un momento que nos quedamos sin sábanas, porque se llevaron, la jefe de la silla salió, se movilizó, se llevó sábanas para esterilizarlas, empezaron a bajar camillas de otros pisos, empezaron a bajar los ambús, que son estas como bolsitas para pues la ventilación, ¿no?
pero pues obviamente son para un solo paciente, ¿no? Entonces nos quedábamos ya sin ambús, sin hojas de laringo, que son para la intubación del paciente. Todos andábamos corriendo, buscando sulfadiazina. No, fue todo un caos. La verdad, yo hice un video que subí explicando más o menos, porque pues la verdad fue un trabajo en equipo. Todos corriendo, todos haciendo algo. Entonces, una vez que llegan a choque, que ya empezaron a llegar, o sea, así como llegaban, los canalizaban, los trataban de intubar ahí, o los reanimaban, si era necesario, no lo pasaban a observación. Ya estando en observación, o se intubaban ahí, si no se podía ya, porque como estaban llegue, pues todos un gritadero y todo, corriendo. Ya estando acá, pues ahora sí hacer la atención del paciente quemado, ¿no? O sea, tenemos que pues, desbridarlo, bueno, ya que estaba intubado, sedado, con medicamento, pues ahora sí, ¿no? Como primero estaba la sábana mojada, ahora sí tenemos que moverlo para quitarle, ahora sí la sábana mojada, ya una vez que se le había, pues le ponemos sulfadiazina de plata en todo el cuerpo, pero antes de eso, pues se tenía que desbridar, ¿no? Entonces, literalmente, pues cuando uno regularmente desbrida, pues con una hojita de bisturí, ¿no? Va Ujú. haciendo así, pero ahí Tijeras o todo pinzas. con las manos se caía, se quedaba pegada en la sábana, la piel. Entonces, si la quitábamos así como cuando pelas una papa, Ujú. que la jalas así. Entonces así y pues quedaba ya la piel así en vivo, ¿no? Entonces, pues sí fue muy impactante todo eso, porque pues todos corriendo y todos como que hicimos como equipos como para, de ciertos, bueno, enfermeros y todo con uno, ¿no? Y luego otro con otro, ¿no? Y así. Y tú, por ejemplo, estabas de repente por acá y ya veías que caía en paro el de acá y no, y ya llegaban otro y gritaban, queremos más sábanas, queremos, o sea, no fue de locos. Entonces, ya al momento de que se les... también recuerdo mucho a una paciente porque tenemos 4 aislados. En un aislado había una paciente que yo recibí porque eran los que me tocaban a mí, que tenía aislamiento por neumonía, pero ya le habían quitado el aislamiento y estaba desaturando. Y la recibimos, yo la recibí y le dije al compañero, ¿sabes qué? Mejor hay que ponerle una mascarilla porque está desaturando. Y pues en el caos, pues ya no estabas viendo a los demás pacientes, ¿no? Entonces, en todo el caos, de repente volteé a ver a la paciente que estaba en el aislado y literalmente estaba con las manos así y rezando. Entonces, oye, sentía hasta escalofríos, ¿no? Porque la volteé a ver y así, literalmente con las manos así y rezando. A pesar de que ella está en el aislado, pues yo creo que nada más escuchaba el murmullo, ¿no? Porque, pues, ¿qué tanto pudo haber visto, ¿no? Que sí corríamos para allá y para acá. Pero, pues, no sabía ni qué onda. Y te pones a pensar, ¿no? ¿Qué pasará, no? Porque lamentablemente esa paciente también falleció ese día. Después de que del último paciente que íbamos a trasladar, que también lamentablemente falleció, ella también falleció. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué habrá visto, qué habrá sentido para ponerse a rezar, ¿no? Y estaba así con las manos y rezando así fuerte. Pero obviamente pues todos andábamos corriendo para allá y para acá, pues no sé si la hayan visto los demás compañeros, ¿no? Pero yo fue de esos momentos en que te paras, la ves y pues sí te impacta, ¿no? Porque dices, no, pues es algo que sí se siente muy feo, ¿no? Y pues bueno, lo que se hizo fue eso. Todo el equipo que participó, inhaloterapia, los residentes, la verdad también estaban ahí, los médicos, enfermería, todos, camillería. Me dijiste Sí, que la selle también se sumó muy cañón para poder la esterilizar selle también. sábanas. Sí, porque rápido llevamos las sábanas, la jefe se movilizó su equipo y se pusieron a esterilizar las sábanas, a lavar los ambús, bueno, darle su procedimiento, las cánulas también para la intubación, a preparar las gasas vaselinadas, o sea, fue una movilización en conjunto de todo el hospital. O sea, todo el equipo de urgencias más todo el hospital, porque también bajó gineco y dijo, me llevo 5 mujeres, o sea, estables para desocupar, porque nos ganaba. Todavía tenemos pacientes sentados en camilla, cuando ya iban llenando en camillas y ya no teníamos camillas disponibles. Entonces todo eso pues, nos iba ganando, o sea, y todos gritando, ya no hay, ya no, llegó un momento que nos quedamos sin sábanas. Entonces ya empezaron a bajar de otros pisos, bajaron sábanas, bajaron ambús, porque ya sabes, los ambús, las hojas de laringo, pues en el carro de paro, ¿no? Sí, En pero el carro tienes de de choque, que... de lo que van, y o sea, Sí. nos ganó, o sea, es nada más de que dijeron, van a venir, y como a los 10 minutos empezaron a llegar y a llegar y a llegar. Entonces una corredera, donde quiera había, sí, Piel. agua y piel, o Ujú. sea, horrible, horrible.
Y pues lo que hicimos pues fue eso, se intubaron, se sedaron, se estabilizaron entre comillas, se les pasó medicamento, se cubrió todo con sulfadiazina de plata, todo el cuerpo, porque pues eran quemaduras de más del 80% del cuerpo. Entonces, se desbridó, literal con las manos, los desbridamos, les quitamos todo, los llenamos, después se les pone gasa vaselinada y después se venda todo el cuerpo. Y se hacía su traslado. Para eso ya había llegado Texcoco. Texcoco llegó a trasladar pacientes quemados. Llegó Chalco. Chalco se llevó a pacientes no quemados, pacientes que estaban Sí, para vaciar urgencias. Exacto. Entonces se los llevó. Llegaron los tipos de ambulancias a llevarse, pues, porque se llevaron a Texcoco, a varios hospitales. Y pues sí fue muy, muy impactante porque todos, o sea, la verdad no nos dábamos abasto, o sea, turno matutino como fue enlace, también se regresó, muchos compañeros hasta la mochila traían, se regresaron corriendo, ahora sí que a echar la mano entre todos. Por eso yo hice ese video, porque dije, es que esto fue algo en equipo, o sea, sí llegó un momento en que sí me paré, cuando llegó Texcoco, como Texcoco y Chalco, pues así como que estaban viendo ya a los pacientes, ¿no? Cuáles se iban a llevar, ¿no? Ya era como que nada más para el traslado. Entonces ya me quedé parada y pues sí, volteé a saber toda la magnitud. El paciente de ella había caído en paro, lo estaban reanimando, por acá seguían intubando. O sea, te quedas parado y ves todo a tu alrededor y ves la magnitud de todo lo que están haciendo, ¿no? Todos corriendo, el suelo con piel, con agua. O sea, muy, muy impactante. Entonces, pues sí, eso es lo que se hizo. O sea, dejarlos estables, entre comillas, como te digo, y pues su pronta traslado. A un hospital de especialidad, exacto, o sea, sí, donde lidien con pacientes quemados. Exactamente, Claro. porque pues debe de ser todo estéril, deben de estar aislados, o sea, al no tener la piel, pues son propensos a infecciones. Claro. Entonces ya bien cubiertos y salíamos, o sea, el paciente que íbamos a trasladar, ya anoté los medicamentos que se le pasaron y todo en la hojita con una compañera, y ya yo traía la hoja de enfermería y ya nada más decíamos, sale paciente, para que nadie se atravesara y entre lo más rápido del hospital a la ambulancia, para que, bien tapados, ¿no? Para que no, pues no les dieran ni el aire, ¿no? Porque es muy peligroso para ellos. ¿Hay alguien que lidera el equipo? O sea, que ante la emergencia hay alguien que está diciendo, tú atiendes a este paciente, tú, o sea, alguien que lidere o se organizan así como Pues, se puede. todos lideríamos ahí, ¿no? O sea, cada quien decía, pues nos vamos todos en bolita con tú veías que ya eran suficientes, te ibas de bolita con otro y así. O sea, como que cada quien se fue uniendo a su paciente, ¿no? Y le hacían de todo y así, ¿no? Y otros de todos. Otros a lo mejor estaban consiguiendo material, los de higiene limpiando, o sea, así tal cual un plan para esa situación, pues no se tenía, ¿no? Sí mencionó alguna de las supervisoras, alguna de las jefes que, pues equipos de 3, equipos de no sé qué, ¿no? Y todos así, ¿no? Pues ¿cómo de 3? O sea, de más, ¿no? Porque tan solo en choque regularmente son 2 compañeros nada más. Entonces, pues para esa magnitud, pues la mayoría se fue para allá, ¿no? Entonces, pues ya eran demasiados allá, pues entonces de este lado también, como dicen mis compañeros ya después platicando, ¿no? Dice, pues todo lo que hicimos acá, no sabíamos todo lo que estaban haciendo acá, ¿no? Y los de acá no sabíamos todo lo complicado que vivieron allá, ¿no? Porque pues un paciente quemado y luego están como hinchados, o sea, lo sientes y como si tuvieran agua adentro. Sí, se le matizan mucho. Y pues llegaron sin ropa, sin pelo, sin cejas, sin pestañas, incluso así como hasta así como se les veían los dientes, o sea, sin los labios. No, sí fue muy, muy impresionante. ¿Te ha causado impacto emocional o psicológico la situación o sientes que ya estás en esta etapa? Porque siento que también es un proceso de maduración de la enfermería. Yo creo que yo no he llegado a ese lugar o todavía a ese momento, o tal vez nunca lo logre porque hay personas que son más sensibles unas que otras, en el que dices, ya, yo pude dejar esta situación en el trabajo porque ese es mi trabajo, hice lo que tenía que hacer, ayudé a quien tenía que ayudar, lamentablemente murieron algunas personas, otras gracias a Dios se están recuperando y yo me voy a mi casa y sigo con mi vida normal. ¿Tú puedes seguir con tu vida normal después de esta situación? ¿Cómo lo han vivido tus otros compañeros? O sea, se sigue hablando del tema, siguen impactados, ha habido quien la ha pasado mal después de la situación, porque al final este hospital en el que tú estás, como el otro hospital al que llegaron los pacientes
de inicio para ser atendidos. No es un hospital que esté preparado, listo, esperando pacientes con esta situación, como otros de, no sé, por ejemplo, Magdalena de las Salinas, de Lomas Verdes, de estos hospitales que atienden trauma, la Ciudad de México, Ajá. Ahí eh, también mandaron. pero los mandaron cuando ya estaban más estables, Exacto. porque ahí tienen todo para atender a pacientes quemados. Así es. Pero no, ustedes no están preparados para eso, no es un hospital que esté destinado para eso. Entonces, pues nunca lo esperamos, ¿no? O sea, no es como que estés en un hospital de segundo nivel y digas, ay, pues no sé, hoy no nos llegaron quemados, hoy no nos llegaron atropellados, como en otros hospitales de trauma, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú a partir de ahí? Tú ya, es algo que dijiste ya, carpetazo, siguiente página, ya lo pasé, y cómo lo están viviendo tus compañeros, sobre todo a nivel emocional. No, pues sí es algo que te impacta personalmente porque primero pues valoras, ¿no? La vida porque pues le pudo haber pasado a cualquiera. De hecho hubo un compañero enfermero que venía y se alcanzó a quemar las manos. También estuvo ahí, estuvo ayudando y demás y pues se quemó las manos y digo, pues porque fue justo en el enlace, o sea, alguien pudo haber pasado por ahí y el pensar, ¿no? Yo luego pensé en mi hija, ¿no? Porque hubo la estudiante, ¿no? Que iba a la escuela y pues no la encontraban y también ya, bueno, la encontraron, ¿no? Ya. O sea, digo, sí es muy impactante porque muchos decían, es que yo pasé por ahí a escasos minutos, ¿no? O yo no sé que tengo familiares por ahí, ¿no? O yo andaba por ahí así, ¿no? Y pues sí, o sea, todos los compañeros estaban impactados emocionalmente, pues en el momento, pues ya sabes, la adrenalina y dar lo mejor y no es tiempo de sentimentalismos, ¿no? Pero sí, o sea, sí, claro que sí, o sea, lo seguimos platicando. Por ejemplo, los de choque comentaban, pues, eh, porque han visto comentarios, vieron el video que subí, todo, que no somos seres, que no sé qué, tanto que se nos ha atacado, ¿no? Y ellos dicen, pues, mientras nosotros sepamos que dimos lo mejor, eso es con lo que nos quedamos. Dice, porque, pues, ver a alguien así, en ese estado, pues, esa parte sientes impotencia porque quieres darle lo mejor y no puedes. No puedes darle lo mejor porque este, no tienes las herramientas o los elementos para, como tú dices, recibir a un paciente así. Entonces, pues claro que te impacta, te frustras emocionalmente, pues en el momento te digo la adrenalina y de tratar de hacer lo que está en tus manos, la satisfacción que te queda así, porque dices yo por lo menos di lo mejor, ¿no? Aunque no tenía pues lo que se le debe a lo mejor de hacer a un paciente quemado, hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Claro. Y todos los compañeros pues están impactados, ¿no? O sea, tienen la imagen, ¿no? De cómo llegaron, más sobre todo los de choque, ¿no? Que llegaron luego y pues ahí estarlos canalizando o hasta reanimando, ¿no? Porque pues llegaron mal. O muchos llegaban como conscientes y decir, pues, si me habló, si y esto y fallece, ¿no? Porque pues una quemadura no nada más es externa, también es interna, ¿no? Entonces, incluso el paciente que falleció ahí es el que llamó a sus familiares, el que dijo que había habido una explosión, que estaba muy quemado, que si no la libraba, que ya no quería pues, que lo reanimaran. A él se les reanimó 3 veces, cayó 3 veces en paro. Pero ya cuando los familiares dijeron, no, ya no, pues ahí ya no se puede hacer nada, ¿no? Porque ya los familiares dan la indicación de que si cae en paro o algo, pues ya no se reanime. Ok. Entonces, pues ya no se le dio la reanimación al paciente y falleció. Y como a los 5 o 10 minutos falleció la paciente que te comento que estaba rezando en el aislado, también falleció. Fueron los dos últimos bueno, fueron los únicos que fallecieron ese día. El paciente quemadito y la señora que tenía por neumonía. Y pues nosotros los amortajamos a los dos. Una compañera dice, vamos a darle, pásame una jeringa con agua, me dijo, ¿no? Y me dice, ¿vas a decir que para qué va? Le digo, no, está bien, ¿no? Y le dio un poquito de agua, ¿no? En la boca. Y se me quedó marcado, ¿no? Porque dice, es que siempre hay que darles agua para el camino. Dije, pues sí, tiene razón, ¿no? Y yo no lo hacía, ¿no? Yo sí soy de las que les hablo, ¿no? ¿No? Ya va a descansar, ¿no? Lo voy a preparar para que se vaya, ya va a descansar, denos chance, ¿no? O sea, yo siempre trato de hablarles y pedirles permiso, ¿no? Y decirles que ya, de que descansen, ¿no? Pero nunca había hecho eso de darles el agüita, ¿no? Que dice la compañera.
Y digo, pues sí, ¿no? O sea, son cosas o creencias o lo que sea, pero pues no está de más, ¿no? Y se me quedó como muy marcado, ¿no? Que dijo, porque me dice, ay, vas a decir que para qué, ¿no? O sea, le digo, no, pues no, sí, ¿no? Y sí le dio la boca, ¿no? Y dice, es para su camino, para que no les desees. Y dije, no, pues sí, dije, no, son cosas que te dices, ay, no. Y pues a ellos, pues fue, sí fue muy fuerte, ¿no? Todo eso. Sí, creo que son personas que sufrieron mucho. Sí, Lamentable, son hechos que no calculamos, que no tenemos, pues que no tenemos previstos, que no tenemos, pues sí, que nunca pensamos que puedan pasar, ¿no? Como dices, cualquiera de nosotros que vive cerca pudo haber pasado en ese momento, o algún familiar nuestro, o algún conocido, algún sí, amigo pudo haber pasado por ahí y la vida nos hubiera cambiado. Entonces, creo que lo primero que nos suelta la adrenalina es el salvar vidas y después inmediatamente la empatía, ¿no?